La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses que para estar preparados para este gran día, el rapto, aquí hay sabiduría y enseñanza. Lamentablemente he conocido muchas personas que se dicen cristianas, que se autoperciben como hijos de Dios y creyentes, y estos enseñan o tienen la falsa creencia de que el rapto no es bíblico. Y ellos piensan desde su propia concupiscencia, desde sus propios pensamientos, que no es real el tema del rapto. No puedo entender cómo existen personas que se autodenominan cristianos y hagan semejantes declaraciones. Podemos ver en la siguiente escritura, 1 Corintios 15, el cual es un increíble pasaje que trata acerca de la resurrección. Y en cierto sentido, el rapto también es un tipo de resurrección, y lo veremos sin lugar a duda en este video. He titulado este mensaje ¿Cómo será el arrebatamiento? Y dónde se encuentran exactamente las almas de las personas que ya hayan muerto. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Algo que es necesario aclarar desde un principio, y me refiero a un término bíblico que tiene una gran relación con el Shemon Israel, que es una oración judía llevada a cabo hasta la fecha en Israel. Y esta hace referencia a aquellos que duermen en la tierra o en el polvo de la tierra. Esta escritura claramente menciona a las personas que ya hayan muerto físicamente. En la palabra de Dios, así como la comunidad judía, referirse a una persona que ha muerto físicamente se le conoce también como estar dormido. Y esto tiene una clara razón. Por ejemplo, nosotros, estando aún vivos en nuestro cuerpo físico, cuando vamos a dormir en las noches, tenemos esa esperanza de despertar en la mañana siguiente. E incluso es tan fuerte y tan clara nuestra esperanza de esto, y tenemos la seguridad de ello, que muchas personas programamos una alarma o simplemente tenemos planes para el día siguiente. Y lo que descubrimos en la palabra de Dios es que a los que llamamos muertos, claramente se les conoce como estar únicamente durmiendo, pues esta es la mejor manera en la que la Escritura nos habla de la resurrección. No existe de ninguna manera una evidencia en la Biblia que diga que el alma de aquellos que han muerto se encuentre dormida. De hecho, existen versículos que nos dicen todo lo contrario. Si lees, por ejemplo, en el relato o el pasaje de Lázaro y el rico, en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31, ambos, cuando murieron, físicamente sus almas fueron a un lugar llamado el Seol, el cual estaba dividido en dos secciones, el Hades o infierno y el seno de Abraham. Y claramente se nos dice en este pasaje que ellos no estaban dormidos. El rico, por ejemplo, se encontraba en un lugar de tormento. Él estaba sufriendo y podía ver y hablar. Y también vemos que Lázaro, por su parte, se encontraba en el seno de Abraham, el cual era una sección en el Seol que coexistía en el mismo lugar
con el infierno, pero lugares completamente diferentes. Sin embargo, no hay que confundirse, pues esto era antes de que Cristo resucitara después de haber sido crucificado para la paga de todos nuestros pecados. Después, en el nuevo pacto, este lugar, el Seol, cambió por completo y el seno de Abraham dejó de existir, lo cual veremos más adelante en este video. Pero claramente vemos en la escritura de Dios que estas almas de estas dos personas, Lázaro y el rico, quienes ya habían muerto en la tierra físicamente, sus almas se encontraban completamente despiertas y conscientes de quiénes eran y en dónde estaban. Veamos lo que dice la escritura. Este es el verso 13. Pero yo no quiero que ustedes estén en contra del conocimiento. Algunas personas lo traducen como ignorar, pero en el escrito griego claramente dice lo contrario al saber. Es decir, el apóstol Pablo les estaba indicando el verdadero conocimiento. Él dice, no quiero que estén opuestos al conocimiento, hermanos, en cuanto a aquellos que están dormidos, para que no se entristezcan, que no sientan tristeza como todo el remanente. Es decir, como los que quedamos vivos, como los demás que aún estamos en la tierra. Por tanto, la esperanza bíblica que tenemos se lleva a la tristeza y la pena causada por la muerte de una persona, de un ser amado o un ser querido, porque sabemos que la muerte física no es el fin. La muerte física es únicamente una transición del alma de esa persona. La implicación es que los demás sí están tristes en el aspecto de no tener esperanza, pues la tristeza es un sentimiento natural de saber que por un tiempo no verás ni convivirás con esa persona que tú amabas tanto, con ese ser amado. Pero no existe la tristeza que no tenga esperanza, porque nosotros, los verdaderos creyentes, los que confiamos en la palabra de Dios y en sus promesas, sabemos que su alma de este ser amado está viva en este momento. Esa alma está viva en este preciso instante. En el versículo 14 dice, los demás, es decir, que el mundo, los que viven en el mundo y no tienen fe ni esperanza, no creen en la resurrección bendita, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ni en el mensaje del Evangelio. Ellos están tristes por causa de la muerte, porque no entienden la vida eterna que Cristo nos dio. Y es porque ellos no conocen la promesa bíblica de resurrección, de vida eterna, a partir de que una persona se ha arrepentido y ha creído en que Cristo pagó por todos sus pecados en la cruz. En el versículo 14 nos dice, ya que pues no sería correcto usar un sí condicional, como muchas traducciones lo manejan. En el original griego utilizan una palabra que significa ya que, porque está hablándole a creyentes aquí. Entonces dice, pues ya que creemos que Jesús murió, Él murió en la Pascua sobre la cruz. Fue crucificado, pero también nos dice la palabra de Dios que Él se levantó. Así también Dios, y aquí es donde salta el énfasis de esta escritura, no en la muerte, sino en la resurrección. Es decir, creyentes en la fe, aquellos que en el tiempo aceptable, que es cuando su alma se encontraba aún en su cuerpo físico, así haya sido en el último minuto de su vida, creyeron y se arrepintieron y por tanto fueron salvos.
Estos quienes han dormido y físicamente han muerto en Jesús. Esto es lo que quiere decir la Escritura. Y dice también, Él traerá consigo, Jesús claramente, entonces, Él los traerá consigo, y esto tiene implicaciones significativas. Por tanto, debemos dar el correcto énfasis a lo que la Escritura nos está diciendo en este pasaje bíblico. Porque si pones atención, esto se vuelve aún más interesante. ¿Qué es la muerte? La muerte del ser humano es la separación del alma con el cuerpo físico. Es decir, el alma de la persona es separada de su cuerpo físico. El apóstol Pablo explica algo claramente a los creyentes. No debemos dejar de considerar que la explicación del apóstol Pablo es específica después de la resurrección de Jesús. Después de que Jesucristo se levantó de entre los muertos, es que esta promesa tomó lugar para los seres humanos. Es importante aclarar que no siempre fue así, pues antes de que Cristo resucitara, toda persona que moría físicamente, sin importar quién fuera esta persona, específicamente antes de que Cristo resucitara, estas personas iban al Seol. Y lo que nunca quedaba claro era a qué parte del Seol. Al lugar llamado Gehinnom, el infierno o Hades, o al llamado Hek Abraham, el seno de Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque Abraham tenía fe en la promesa de Dios, en la promesa de un Redentor. Por lo tanto, todos los seres humanos que en aquella época creían que Dios enviaría a un Redentor, llegaban al seno de Abraham. Sin embargo, aquellos que rechazaban y no tenían fe en la promesa de Dios, ni creían en un Redentor, ¿qué les sucedía? Ellos iban al Hades, al infierno, al Gehinnom en griego. Cuando Jesús murió en la Pascua, dice la Biblia que murió, fue sepultado y bajó a las profundidades de la tierra. Esto se refiere a que Jesús bajó al Seol. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo aquí? Esta respuesta la encontramos en Primera de Pedro y también en el libro de Efesios. Jesús nos dice la Escritura que fue y predicó a los que estaban encarcelados, es decir, en el Gehinnom, en el infierno. Y les explicó la razón por la que ellos se encontraban ahí. Les dijo quién era Él y que ellos no habían creído en el Redentor que vendría. Y después de eso Jesús fue a hablar también con los que se encontraban en el seno de Abraham, en el Hek Abraham, y les proclamó a ellos que Él es el Redentor, en quien ellos habían creído y por quien esperaban. Y la Escritura de Dios nos dice que Jesús los tomó cautivos claramente después de su resurrección y después de su ascenso, y por tanto vemos ese cambio del que hablamos. En el libro de Isaías nos dice que a partir de ese momento el infierno se extendió por completo a todo el lugar del Seol, y por tanto el seno de Abraham dejó de existir en este lugar. Lo que antiguamente se conocía como el paraíso, el seno de Abraham, ya no era necesario que existiera después de la resurrección de Jesús, porque la promesa de Jesús es el cielo. Así que este paraíso mencionado en el Antiguo Testamento no es lo mismo que el cielo, porque en este paraíso, el seno de Abraham, la gente esperaba por el Redentor. Por tanto, ya que Cristo vino a la tierra, y como nos dice la Escritura en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando una persona muere siendo creyente, siendo salvo, de esto nos habla el verso 14 del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, aquí se responde esa pregunta. ¿En dónde están actualmente, hoy en día, en este preciso instante, las almas de aquellos que hayan muerto físicamente siendo creyentes en el Señor? Sin importar lo que haya pasado con su cuerpo físico, si este ha sido sepultado, ha sido incinerado o incluso si este cuerpo hubiera sido repartido por toda la tierra. No importa lo que pase con el cuerpo físico, inmediatamente cuando el alma de un creyente, así haya sido en el último minuto, es desprendida de su cuerpo físico, inmediatamente en el preciso instante llega a la presencia de Jesús, en el mismo cielo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia de Jesús, en la presencia del Señor. Es inmediatamente estar en casa con el Señor, pues Jesús nos prometió que estaríamos con Él eternamente. Aquí Pablo nos revela cómo es que lucirá todo esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo tanto, les decimos todo esto en el Señor. Una declaración muy importante. El apóstol Pablo nos dice, esto es revelación directa de Dios, como toda la Escritura. En el momento que suceda este evento del arrebatamiento o rapto, que es lo mismo, habrán creyentes, hijos de Dios, personas salvas que aún estarán vivas, o sea, su alma aún estará dentro de su cuerpo físico. Miren cómo dice la Escritura, nosotros los que estemos vivos, y utiliza una palabra en griego que habla de ubicarse en un sitio. Esto es más o menos como andar por ahí, aún vivos, aún en este mundo. Y dice que estas personas que aún permanezcan vivas durante el arrebatamiento, jamás precederemos, si es que aún nosotros estuviéramos vivos para este evento, a los que hayan muerto primero. A la hora de que este glorioso evento, el arrebatamiento, suceda, habrá creyentes que sus cuerpos físicos estén en las tumbas, o tal vez en urnas sus cenizas. Algunos otros quizá en el mar. Como te decía, no importa en dónde se haya encontrado el cuerpo físico que haya muerto. Recordemos que sus almas de los creyentes ya están con el Señor Jesucristo en el cielo. Este será un grupo y el otro grupo es donde Pablo dice nosotros. Obviamente cuando Pablo aún estaba vivo, refiriéndose a aquellos que aún estén vivos en la tierra para cuando Cristo vuelva. Y nos dice en el versículo 16, porque el Señor mismo con su mandato, con el sonido del arcángel, esto es, como mucha gente lo cree, la trompeta de Dios. Pero claramente es cuando Dios dé la orden desde el cielo, entonces el Señor Jesús vendrá. Él descenderá del cielo y dice que los muertos en Jesús se levantarán primero. En 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo nos dice que esto es un misterio, nos dice que en el momento del rapto, en el momento del arrebatamiento, todos los creyentes, sin excepción, recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial o cuerpo glorificado. Es decir, no este cuerpo físico que tenemos, porque es un cuerpo de pecado. Y cuando nosotros recibamos ese cuerpo celestial
que Dios nos promete en su palabra es porque estos cuerpos celestiales están específicamente diseñados por Dios para habitar en su reino y habitar en su presencia. Así que la Escritura nos especifica que estas personas que hayan muerto, nuestros seres amados, nuestros seres queridos, creyentes, que hayan sido salvos, dicen que sus cuerpos resucitarán primero y después nosotros, los que aún estemos vivos para el día del arrebatamiento, seremos juntamente arrebatados, es decir, removidos de la tierra. Y esta palabra es la raíz para el término rapto. Es el término harpazo, ser arrebatados rápidamente de un lugar. Y esto es lo que dice la Escritura. Y entonces, ¿qué sucederá después? Los muertos, los que hayan muerto físicamente, sus cuerpos se levantarán y resucitarán. No sus almas, porque sus almas, recordemos, que vendrán juntamente con el Señor, sino sus cuerpos físicos, sus cuerpos muertos, se levantarán para ser arrebatados con nosotros y transformados en un cuerpo de reino. Jesús traerá esas almas de aquellos que ya murieron. Él traerá esas almas con Él, desde el cielo hacia las nubes, y ahí habrá la gran reunión. Porque nosotros, los que aún estemos vivos en la tierra, si es que, como te digo, aún estamos vivos para este importante evento, y como dice el apóstol Pablo, nosotros que todavía andaremos por ahí, también seremos transformados. Leemos el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero nota algo, si la traducción que tú estás leyendo dice para encontrarse con el Señor, está mal. Recuerda que hay traducciones erradas, porque esto nos estaría hablando de un verbo, pero en el original griego esta palabra es un sustantivo para el encuentro. Esto es sumamente importante porque el término encontrarse puede ser un término totalmente casual. Hace un tiempo me encontraba caminando por Ciudad de México y me encontré con una persona que conocía hace tiempo. Es decir, fue un evento casual, porque el verbo para encontrarse implica un evento casual. Pero en la Escritura no se refiere a un evento casual, sino precisamente a una reunión perfectamente planeada por Dios, desde la eternidad y para la eternidad. Por eso es que en el original griego dice para el encuentro con el Señor en el aire. Y esto es porque el evento fue diseñado y planificado por Dios, no por casualidad. Por lo tanto, y en conclusión, si hoy un creyente muere, ¿a dónde va? Su cuerpo claramente se descompondrá o bien será incinerado. Pero el fin de los dos puntos es regresará al polvo. Pero ¿en dónde irá su alma? ¿Qué es lo que importa? El alma inmediatamente estará en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Por eso es que la Escritura nos dice que Jesús traerá consigo a los que ya hayan muerto, porque están con Él desde el momento en que han cerrado sus ojos en la tierra, para abrirlos en la presencia de Dios. Y mientras sus almas regresan con Jesús, aquí en la tierra sus cuerpos físicos muertos se levantarán para ser transformados en un cuerpo de reino, en un cuerpo celestial.
Y después nosotros, los que aún estemos vivos en la tierra, seremos arrebatados juntamente con sus cuerpos de estos muertos, para que ellos se encuentren con sus almas en el aire. Todos seremos transformados para tener ese cuerpo nuevo de reino. Y la segunda promesa es que nos encontraremos todos. Volveremos a ver a nuestros seres amados, ahora con un cuerpo celestial, y estaremos todos juntos, los creyentes de todas las épocas. Pasemos al versículo 18 para concluir. Y así, siempre, ahí está el énfasis, siempre con el Señor nosotros estaremos. Por lo tanto, dice, anímense los unos a los otros con la esperanza bendita, el arrebatamiento. Y esto es un mandato, anímense los unos a los otros. Por tanto, aquellas personas que reniegan de este importante evento del arrebatamiento, como si no fuera bíblico y no creen como si no existiera, son rebeldes a la palabra de Dios y son desobedientes a la orden de animarse los unos a los otros con esta promesa de Dios a los seres humanos. Así que todo aquel que no crea en el rapto, y por cierto, la palabra arpazo significa arrebatar, no significa ser guardado en un lugar, significa claramente ser removidos. Y por tanto, todo aquel falso líder que te diga que el arrebatamiento es después de la tribulación es una falsa enseñanza, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo no va a latigar su propio cuerpo. Nosotros seremos arrebatados antes que venga la tribulación y la ira de Dios sobre la tierra. Nosotros, los creyentes, seremos arrebatados para poder encontrarnos personalmente con el Señor. Esta es una promesa maravillosa y Dios es fiel a sus promesas. Así que debes de sentir ánimo, porque puedes tener la seguridad bíblicamente que sí está escrito. Y vemos que incluso se menciona en varios lugares de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 24 y sus paralelos en el Evangelio de Marcos y Lucas. Vemos también una referencia en el libro de Isaías. Obviamente también lo vemos en Apocalipsis capítulo 7 y también en el capítulo 14. Por supuesto, lo encontramos también en Primera de Corintios 15, en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, como lo hemos estudiado en este video. Y qué promesa tan maravillosa nos hace nuestro Padre Celestial. Y obviamente es una promesa que es específica para los redimidos, para los creyentes, para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Solo nosotros tenemos esa esperanza, la maravillosa esperanza bendita de que nosotros seremos removidos de este mundo antes de que venga la ira de Dios, y que tendremos un cuerpo nuevo de reino para toda la eternidad. Amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este mensaje, anhelando en mi corazón que haya sido de bendición para tu alma y para tu vida. Te invito a suscribirte al canal si es que aún no te has suscrito, y si ya eres suscriptor, no olvides dejar un like en este video, ya que el algoritmo de YouTube nos ayuda a llevar la verdad a más almas. Te invito también a dejar un comentario, lo que tú quieras dejarme en la casilla de los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo de seguir mi canal. Mi nombre es Andeli Suri y los veo en el próximo mensaje.